Yo uso una analogía con frecuencia para decir que la política antidrogas que nosotros aplicamos al pie de la letra, diseñada inclusive con Estados Unidos y con el mundo entero y aprobada por Naciones Unidas, es una política fallida, una política que ha fracasado. Por Colombia, denuncia a los narcotraficantes. Se buscan Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha. El complejo cocainero más grande del mundo, Tranquilandia, en las selvas del Darién. 3 minutos después del despegue de Bogotá, el aparato estalló y murieron las 107 personas que iban a bordo. Los extraditables se han atribuido el atentado cometido ayer en Bogotá contra el edificio de la Policía Secreta Colombiana. Al militar que nos atropelle, al policía que nos atropelle, a los jueces que nos molesten, a los periodistas. O sea que tenemos que crear un caos muy berraco, muy berraco. Sí, yo diría que en el acuerdo de paz con las FARC está buena parte de la solución que está enfrentando Latinoamérica, porque como se ha dicho, lo hemos dicho tantas veces, ese acuerdo se va a las causas que generan los conflictos, que generan la violencia y que generan narcotráfico. Yo soy Juan Manuel Santos y esta es la historia no contada del proceso de paz. Gracias, Gerardo Naranjo, por estar hoy en este podcast con nosotros. Usted y yo llevamos muchos años trabajando juntos en este tema de la lucha contra el narcotráfico. ¿Por qué no me recuerda un poco cómo fue ese trabajo conjunto que nos llevó eventualmente al proceso de paz? Presidente, muchas gracias por esta invitación. Yo acumulo en el recorrido nuestro, así fuera distante, su participación por lo menos en 2 o 3 episodios que realmente marcaron esa ruta. Uno de ellos es el Plan Colombia. Usted era el ministro de Hacienda cuando desde el exterior, centros de pensamiento, universidades, pronosticaban que Colombia transitaría a un estado fallido por la presión de 2 grandes amenazas, el narcotráfico y las guerrillas. Cuando ha pasado el tiempo, después de valorar desde mi óptica que ese fue un plan salvador para el país, tengo por allá una duda y aprovecho esta conversación para hacerle una pregunta. ¿Ese plan nació con una vocación contrainsurgente o nació como un plan antidrogas? No, el plan, donde los americanos ayudaron mucho en su elaboración, yo la verdad no participé tanto. Yo sí participé algo. Fue después en la implementación. Era más un plan antidrogas. Pero había una relación, porque todo el mundo sabía que la guerrilla se nutría del narcotráfico. Pero básicamente era un plan antidrogas que después evolucionó a ayudar en el plan antiinsurgencia. El Plan Colombia ha sido clave para la lucha contra la producción y el tráfico de droga en nuestro país. Pocos meses después de su implementación, el Ejército creó la Brigada Especial contra el Narcotráfico, el arma más efectiva contra la guerrilla y las bandas criminales dedicadas a lucrarse de este millonario negocio. Pero a pesar de todo eso, veíamos que el negocio seguía, y por eso yo uso una analogía con frecuencia para decir que la política antidrogas que nosotros aplicamos al pie de la letra, diseñada inclusive con Estados Unidos y con el mundo entero y aprobada por Naciones Unidas, es una política fallida, una política que ha fracasado y que está uno como una especie de bicicleta estática. Y pedalea uno, incauta, extradita, erradica, y está uno en la misma situación. Entonces nos tocó eso, y la experiencia a mí me enseñó y me convenció
de que había que cambiar la política de drogas. Ahora, 15 años después, el panorama del conflicto armado en Colombia es bien distinto. El presidente Juan Manuel Santos quiere que ahora el nuevo enfoque del Plan Colombia sea el posconflicto y que los recursos vayan dirigidos a erradicación de cultivos ilícitos, a educación y a salud en las zonas más golpeadas por la violencia. Si bien recuerdo, y usted recordará mejor que yo, general, la guerrilla siempre se opuso a incluir ese tema en la agenda. Ellos decían, nosotros no podemos aceptar discutir eso porque estaríamos aceptando que somos narcotraficantes, como a la guerrilla le decía, a las FARC decían que era el primer cartel del mundo y ellos se ofendían mucho con eso. Nosotros no somos narcotraficantes, sí nos financiamos de los impuestos que le ponemos al narcotráfico, decían ellos, pero si llegamos a negociar este punto nos autoincriminamos y terminamos extraditados a Estados Unidos. Entonces se opusieron vehementemente hasta el último momento. ¿Cómo fue eso? Yo recuerdo, digamos, de manera muy especial cómo se fueron creando las condiciones para la negociación y para sorpresa de muchos. Yo llego a decir que en lo particular no me sorprendí, pero me pareció audaz. Usted determinó que en ese acuerdo general uno de los puntos de la agenda a tratar era el tema de la solución del problema de las drogas. Yo creo que hoy conviene destacar ese hecho, porque ese hecho es inédito en la historia de la negociación con las guerrillas en Colombia y con los paramilitares. Muchas veces cuando se fustiga el acuerdo de manera tan injusta alrededor de ese punto, yo lo que pienso es que, por ejemplo, en el proceso de justicia y paz no se habló de narcotráfico, con unos paramilitares que eran realmente narcotraficantes, muchos de ellos pura sangre. Y por lo tanto ahí hay una innovación, hay una decisión audaz y hubo un logro que francamente fue sorprendente, que una guerrilla como las FARC firmar un acuerdo general, incluyendo la solución al problema de las drogas, llevaba implícito una gran transformación en el enfoque como más adelante debería tratarse ese problema. Yo recuerdo, como usted lo menciona, la discusión que se dio después en la mesa, donde un argumento de las FARC, además argumento que en lo particular con los negociadores plenipotenciarios compartimos, es que el conflicto armado antecedía al problema de las drogas en Colombia. Y la verdad es que primero hubo conflicto armado y luego narcotráfico. Y en eso tenían toda la razón. Y luego cuando ellos aceptan que el conflicto se había financiado del narcotráfico, realmente hubo un avance sustantivo. Pero me reservo, digamos, para esta conversación un poco más adelante, la crisis que generó llegar al acuerdo, donde ellos no solamente tenían que admitir esas dos cosas, sino que tenían que comprometerse. No, pero cuéntelo. Bueno, la verdad es que los colombianos deben saber que en el año 2014 el país se enfrentaba a una campaña electoral y nosotros estábamos llegando al fin de la negociación del punto de drogas en mayo del 2014, semanas antes de las elecciones. Y la discusión en la mesa con las FARC era de este tenor. El acuerdo debe contener una frase expresa donde ustedes, contraparte nuestra, las FARC, a la firma del acuerdo final, se comprometen de manera efectiva y por distintos medios a ayudar a superar el problema de los cultivos ilícitos. Eso, digamos, costó muchísimo. Costó tanto que la única vez, por lo menos en lo que a mí me consta como negociador, que nos paramos de la mesa sin un acuerdo que era vital en la antesala de unas elecciones, lo cual podría significar, digamos, un elemento a favor de la oposición para derrotarlo a usted en esa elección. Usted dio la instrucción y es, si no aceptan, levántense y regrésense a Bogotá. Evidentemente, después de varios días tratando de sacar el punto adelante para que ellos se comprometieran después de la firma a adherir al gobierno para combatir el narcotráfico en los términos en que lo plantea el acuerdo, que es un acuerdo, digamos, mucho más comprensivo en relación con los cultivos ilícitos, etc.
Después de esas discusiones, hubo una tarde donde no aceptaron, nos levantamos de la mesa, nos fuimos a un pequeño restaurante de un señor italiano donde a veces nos escapábamos un poco para liberarnos de la presión de la negociación, y muy resignados a regresar a Colombia, de alguna manera derrotados, pero con la seguridad de que usted estaba dispuesto a no claudicar en un tema central. Yo recuerdo muy bien ese episodio, la llamada de Humberto Lacalle, y le dije, no, este punto para mí es un punto de honor. Se los había dicho yo a ellos en la discusión de la agenda secreta, en la fase secreta, y se lo repetí, ese punto tiene que estar, ellos tienen que comprometerse porque ellos tienen influencia sobre todas las zonas donde los cultivos de coca están presentes. Entonces, si queremos tener una transición hacia cultivos lícitos, pues ellos tienen que, en cierta forma, colaborar. Entonces, manténgase. Y yo recuerdo que fue uno de los momentos que yo recuerde que más me angustié de que de pronto el tema de el proceso podía colapsar. Y durante varias horas estuve muy ansioso porque sabía que estaba, como dicen, templando la pita muy duro y que de pronto se podía romper. Pero afortunadamente aceptaron finalmente. Y ahí también habría que destacar a estas alturas el diseño en la negociación. Cuando se diseña, digamos, el modelo de negociación y Cuba y Noruega aparecen ahí como garantes, hay que decirlo, ellos dos, esos dos países, sus delegados, se ocuparon de hacer mucha pedagogía con las FARC. Y recuerdo, digamos, que cuando ya estábamos próximos a montarnos al avión, se apareció el funcionario de Noruega con una ficha escrita a mano con la fórmula donde las FARC finalmente admitía y reconocía que se tenía que comprometer a una frase que está en el acuerdo, y la voy a repetir de manera casi textual. A la firma del acuerdo, las FARC se comprometen a romper cualquier vínculo que hayan tenido o tengan con el narcotráfico. Y ese era un logro fundamental porque no queríamos una paz narcotraficante en Colombia, sino una paz totalmente al otro lado. Y fíjese cómo los que no firmaron, ese grupo que se quedó porque esos eran los que traficaban, eran los narcotraficantes de las FARC, se quedaron traficando. En ese departamento se escondería alias Mordisco, jefe de las disidencias de las FARC en Colombia. Su presencia profundiza las disputas por el control del narcotráfico. Los colombianos han sido injustos con el acuerdo, porque el acuerdo pareció anclarse solamente en el tema de la sustitución. Resulta que ese acuerdo trae otros 2 capítulos o subcapítulos que son vitales. El tema de qué hacer frente a la tragedia de los consumidores, históricamente desatendida en Colombia, y el acuerdo plantea todo un tratamiento. Es más, considera la creación de una instancia que no se ha ejecutado, que es, digamos, un centro nacional para atender drogodependientes en Colombia, con una infraestructura realmente que dé respuesta a esas víctimas del consumo y que atienda también a los consumidores problemáticos. Pero hay un tercer capítulo, presidente, que realmente cuando lo presentamos en la comunidad internacional nos dijeron cómo ha sido posible que ustedes firmen con las FARC lo que podría ser un estatuto de política criminal para combatir a las organizaciones criminales. El capítulo sobre cómo afectar a esas estructuras criminales es realmente el centro del acuerdo, porque considera que hay que mejorar la capacidad de judicialización, que hay que llevar capacidades de judicialización y de investigación al territorio, que hay que fortalecer la inteligencia en el territorio, y hay todo un planteamiento alrededor del lavado de activos y qué hacer para combatir y prevenir el lavado de activos. De eso se habla poco cuando se habla del acuerdo sobre drogas, y por lo tanto yo digo, son 2 temas que están por desarrollar. Y la paz con las FARC, pues sí, quitaba un elemento de violencia tremendo, pero
subsistían otros, y por eso esa política que usted describe, que era como integral, que infortunadamente no se aplicó. Si se hubiese aplicado, no estaríamos en las que estamos ahora. Y en América Latina, hoy, General Naranjo, usted lo sabe mejor que nadie, el problema número uno, desde México hasta Argentina, es el problema del crimen organizado, alimentado por la prohibición, por el narcotráfico, por la minería ilegal, y ese crimen organizado ha venido aumentando su poder, su control territorial en todas partes. La violencia sigue abriéndose paso en América Latina y el Caribe. Los expertos apuntan a 3 grandes causas de la violencia: el narcotráfico, especialmente de cocaína, los grupos armados y el tráfico de armas. Sí, yo diría que en el acuerdo de paz con las FARC está buena parte de la solución que está enfrentando Latinoamérica, porque como se ha dicho, lo hemos dicho tantas veces, ese acuerdo se va a las causas que generan los conflictos, que generan la violencia y que generan narcotráfico. Pero, presidente, ya que usted menciona eso, déjeme decir lo siguiente. Cuando se firma el acuerdo final, yo tuve oportunidad de experimentar la sensación que sintieron las familias cocaleras en los territorios de la llamada Colombia Profunda. Más allá de las discusiones de los centros urbanos sobre el acuerdo, entre académicos, políticos, la verdad es que 125,000 familias levantaron la mano para decir: somos libres. Por primera vez nos quitamos el yugo de las FARC que nos obligaba a sembrar coca. Somos libres y queremos estar del lado del gobierno y del Estado colombiano en los programas de sustitución. Tanto fue ese entusiasmo que en su mandato, ya al final, se acumularon un poco más de 90,000 acuerdos colectivos con esas familias que estaban totalmente dispuestas a iniciar un tránsito a la legalización, que estaban dispuestas a abandonar el cultivo ilícito. Y era tan efectiva esa política y esa sensación que los propios cocaleros sentían de la necesidad de legalizarse, en cierta forma, legalizar sus cultivos, o sea, sembrar cultivos legales, que yo recuerdo las cifras que dieron en Naciones Unidas de la resiembra, y bajó a menos del 1% la resiembra en aquellas zonas donde se hizo ese tipo de sustitución voluntaria con alternativas para los campesinos, producto del acuerdo. Sí. Y eso, infortunadamente, cuando vino el gobierno siguiente, porque tenía otra actitud, es la prohibición nuevamente al pasado, mire cómo comenzó a crecer otra vez el problema en todas sus dimensiones. Helado Méndez solía cultivar coca. Ahora en sus terrenos de Caquetá crecen árboles frutales, cacao y café. La familia de Méndez es una de las 54,000 que se han apegado al plan de sustitución voluntaria de cultivos de coca. Y además, presidente, a todo este comentario de las familias cocaleras, a una decisión que mucha gente cree que es resultado del acuerdo con las FARC, que fue la prohibición de la fumigación. Y la verdad, digámoslo claramente, es la sentencia T-236 de la Corte Constitucional del 2017 la que prohíbe la fumigación, la aspersión aérea con glifosato, y condiciona esa fumigación a 6, repito otra vez, condiciones que tienen que cumplirse para de llegarse a implementar. Pero no hay una sola palabra en el acuerdo donde el gobierno hubiera renunciado a la posibilidad o a la necesidad de erradicar. Eso no corrió por cuenta del acuerdo. A pesar de que fue un debate intenso, la Corte Constitucional por unanimidad mantuvo la prohibición de erradicar cultivos ilícitos en todo el territorio nacional por medio de la aspersión aérea con glifosato. Y recuerdo también que había otro factor que influyó mucho, y era la demanda que teníamos nosotros ante la Corte Internacional de Justicia por parte del Ecuador, por haber asperjado
y el territorio ecuatoriano sufrió. Y entonces nos pusieron una demanda y muy seguramente ya teníamos casi que garantizado que la Corte Internacional nos iba a prohibir asperjar. Entonces ahí coincidían también una serie de factores internos y externos. El día de hoy, hace pocos minutos, en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos, el embajador del Ecuador en ese país, por instrucción del señor presidente de la República, ha presentado ante la Corte Internacional de Justicia una demanda en nombre del gobierno del Ecuador contra Colombia en relación a las aspersiones con herbicidas químicos que el gobierno de ese país ha realizado por más de 7 años, causando daños a ciudadanos y al medio ambiente en el Ecuador. El acuerdo incluso no renuncia a la erradicación forzosa manual. Es claro en el acuerdo que los campesinos que persistan y no ingresen al programa de sustitución serán objeto de erradicación manual. Por lo tanto, el mito de que es el acuerdo y la falta de fumigación como concesión a las FARC la que elevó el número de hectáreas es realmente una gran imprecisión y una gran falsedad. Lo que nos lleva, y ya para terminar, es que ahí también, en la lucha contra el narcotráfico, el punto 4 del acuerdo, también hay que presionar que se implemente, porque todavía hay tiempo para implementar, para poner en marcha esas políticas que ahí se diseñaron, que funcionaron muy bien en algunos aspectos durante algún tiempo, pero ahí está la fórmula, y si el gobierno quiere realmente implementar, ahí tiene el camino, tiene la forma de hacerlo para también solucionar el problema del narcotráfico y darle a esas zonas que han sido tan afectadas por la violencia tradicionalmente, históricamente, pues un futuro mejor. Sí, por lo tanto yo creo que el acuerdo, presidente, el 4 de solución tiene una vigencia enorme. Y repito, no solamente tiene vigencia en Colombia, tiene vigencia para toda América Latina que está enfrentando este desafío tan grande, donde lo que ve uno es la aspiración de gobernanza criminal, de estructura al margen de la ley, que están sometiendo a comunidades en toda América Latina. La prohibición tiene mucho que ver con todo este problema que América Latina está viviendo, que Colombia sigue viviendo. Sé lo difícil que es políticamente acabar con la prohibición, como fue en Estados Unidos acabar con la prohibición, pero se logró y los capos que dominaban las ciudades de forma férrea, pues esas mafias desaparecieron. Sí, además yo creo que Colombia tiene hoy, dado que estamos llegando tarde a esas decisiones, paradójicamente una ventaja, y es que hay lecciones aprendidas de cómo hacer esa regularización o esa liberalización para ir transitando del prohibicionismo al control del estado de esas sustancias. Muy bien, pues ojalá el mundo y América Latina se den cuenta que la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el crimen organizado requiere de medidas audaces, medidas prácticas y de una perseverancia que si no logra sus objetivos, pues vamos a estar inmersos en ese problema durante demasiado tiempo, y ese problema está acabando con las democracias en América Latina. Gracias, presidente. Gracias, general. La historia no contada del proceso de paz es un contenido educativo de la Biblioteca Abierta del Proceso de Paz Colombiano, la BAP. Este episodio se hizo bajo la dirección de Natalia Roa, la edición de Lina Hernández, la producción y postproducción de Rodrigo Gutiérrez, la investigación periodística de Larisa Pisano, el diseño gráfico de Juan David Camacho, la realización audiovisual de José Molina y el apoyo de Andrés Pérez y Carlos Prieto, integrantes del equipo de la BAP. Presentado por Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y Premio Nobel de Paz. Recuerden seguir este podcast en su plataforma de audio favorita y activar las notificaciones para que no se pierdan los próximos episodios.